Bien, hay un punto fundamental en todos estos estudios complementarios que tiene que ver con el corazón de Diego Armando Maradona, que fue extraído en su totalidad. En otros estudios solamente se quita una muestra del corazón acá. En su totalidad, esto tiene que ver con el corazón agrandado que tenía Diego Armando Maradona y que pesaba aproximadamente unos 500 gramos, y esto es para hacer como un estudio integral del corazón, ¿no? En qué condiciones estaba y si recibió ese corazón la atención que necesitaba en los últimos días de vida. Un corazón grande funciona mal porque tiene menor capacidad de bombeo. Esto es lo que dicen los médicos, y esto que vamos a ver ahora es lo que encontraron los peritos, ya no en este estudio que comenzó hoy, sino en los estudios complementarios de la autopsia. Fíjate, es lo que decías vos. El corazón de un hombre adulto aproximadamente pesa alrededor de 270 gramos. El corazón de Diego Maradona concretamente pesaba 503 gramos, es decir, el doble casi. Y esto tiene que ver, se relaciona con lo que salió de la autopsia como causa de la muerte. Una insuficiencia cardíaca reagudizada por una miocardiopatía dilatada. Recuerden que en lo que decía la autopsia en ese informe preliminar hablaba de un edema de pulmón secundario a esta insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué se producía ese edema de pulmón? Se producía porque ese corazón que bombea mal impide que la sangre que está en los pulmones y que tiene que ir hacia el corazón para que el corazón la extienda hacia todo el cuerpo, se va acumulando allí en el pulmón. Eso impide que quede aire en los pulmones, es decir, la sangre ocupa el espacio que debería ocupar el aire, el paciente comienza a sentir esa sensación precisamente de ahogo, de falta de aire, y ahí se produce el colapso. Si esa persona está de pie, empiezan a hincharse las piernas y todo el cuerpo. Cuando esa persona se acuesta, ese líquido comienza a ir hacia el tórax, y ahí es donde invade también el pulmón y llega a provocar ese edema pulmonar. ¿Qué pasa con estas personas? Son las que tienen que dormir prácticamente sentado, y por eso la necesidad de una cama ortopédica, que Diego Armando Maradona no tenía. Sí, el corazón de Diego seguramente va a hablar mucho más de lo que hablen los testigos. Hay algo que dicen los médicos que lo han tratado siempre a Diego, y es que ese corazón ya venía dañado, que se sabía que ese corazón venía dañado, incluso dicen que ese corazón vivió muchos más años de los que uno suponía que podía llegar a vivir. Bien. Lo cierto es que ahora la investigación apunta, y ya lo venimos diciendo, esto no es nuevo, hacia el neurocirujano Leopoldo Luque y hacia la responsabilidad de los Agustina médicos. Kosachov. Exactamente. Están imputados, no, formalmente no hay una imputación, y fíjate que hay una diferencia de estrategia, porque el abogado de la psiquiatra dijo hoy: no veo ningún motivo por ahora para pedir la exhibición de prisión. A diferencia de lo que sí ya hizo el abogado de Luque, y atención porque el juez de garantías tiene tiempo hasta mañana precisamente para expedirse acerca si le otorga o no esa exhibición de prisión al neurocirujano Luque. El abogado de la psiquiatra en cambio dice no, nuestra defendida declaró como testigo, y recién cuando terminen todas las pericias, incluyendo los informes de todas las juntas médicas que van a tener que analizar todo este cúmulo de pruebas, recién ahí ella podría ser citada a declarar como imputada. ¿Es cierto? ¿La están investigando? Sí, la están investigando. Técnicamente no está imputada, pero no cabe duda que hay sospechas acerca de su accionar y el de Luque con respecto a cómo se encargó el tratamiento. Bien, habla el abogado de la psiquiatra, el doctor Misanchuk. Para opinar sobre un acto médico, para opinar sobre la medicación que recibió un paciente, hay que haber tenido contacto con el paciente en ese momento. No sirve la opinión de un médico que quizás hacía un tiempo que no lo veía al paciente. Acá tenemos que ser cautos y responsables. El estado de los pacientes en general, y el señor Diego Maradona no es la excepción, es dinámico, y hay que ver cuál era el estado de cada día y ver qué requería cada día. Por eso es imposible hoy, de manera responsable, decir si estaba recibiendo o no tal o cual día la medicación necesaria. Yo entiendo igual la premura y la necesidad de información, pero tenemos que ser cautos, tenemos que esperar el resultado de las pericias y después la opinión de los expertos. Usted entonces, al no haber podido acceder al expediente, no puede pedir, por ejemplo, la exhibición de prisión. No era mi plan pedir la exhibición de prisión. Al no haber visto el expediente, sigo con el mismo criterio que tenía cuando hablamos un rato antes, cuando entré a la Fiscalía. No pedir la exhibición de prisión porque no tengo ningún elemento que así lo amerite.
Como medida complementaria, los fiscales van también a citar a declarar como testigos a todos los médicos que hayan intervenido en la salud de Diego Armando Maradona. En los últimos tiempos. De los últimos años, ¿no? Y si hablamos de todos los médicos, hay uno por excelencia, que fue el médico. Sin duda, un nombre que uno asocia a la salvación de Diego Maradona. Todos esos episodios que Diego parecía al borde de la muerte y finalmente pudo sobrevivir, pudo salir adelante, y ese hombre es Alfredo Ocae, un hombre que además es cardiólogo, fue el médico personal de Maradona durante más de 30 años y además fue un médico que apenas se conoció la triste muerte de Diego, dijo, algo no anduvo bien. Ocae se había manifestado muy en contra de que Diego abandonara la Clínica Olivos aquel 11 de noviembre, muy pocos días después, 7 días después de una operación de edema subdural, con un diagnóstico además de problemas con las adicciones, de cuadros de abstinencia y además dudas sobre cómo estaba precisamente ese punto, el punto débil de Diego, su salud cardíaca. Gracias.